Muy buenos días, mis niños de quinto de primaria, ¿cómo están ustedes? Soy la profesora Mariel y vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje. Este tema es interesante y titula el párrafo. Y aprendiendo este tema vamos a comprender y asimilar el tema anterior avanzado. Así que, corazoncitos, hoy vamos a avanzar el párrafo. ¿Y cómo vamos a identificar? Fíjense aquí, tenemos una noticia de un periódico. Cada fragmento que está dividido, cada pedacito que está con un punto aparte es un párrafo. Bueno, ya les anticipé, pero ahora vamos y decimos, ¿qué es un párrafo? Y párrafo es la unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinando una idea que presenta una información de manera organizada, coherente, separado mediante la pausa que se indica con un punto aparte. Y recordemos que cuando iniciamos la escritura se empieza con mayúscula y el punto aparte determina que ese párrafo ha concluido y que continúe el siguiente. Ahora fíjense en este ejemplito. Indica que el párrafo tiene, esta lectura tiene dos párrafos y que cada párrafo está separado por una sangría. ¿Qué significa? Un pequeño espacio entre párrafo y párrafo. Y ahí indica párrafo 1, párrafo 2. Pero ¿qué es lo que los separa? El punto aparte, no se vayan a olvidar. ¿Sí? Y cuando ya dejaron de escribir, pues el punto final que indica que ya no hay nada. Porque a continuación no se encuentra más nada, a lo mejor un dibujito o algo así, pero solo eso. Pero letras ya no, y eso nos identifica que es el párrafo. Ahora, etimológicamente hablando, decimos que la palabra párrafo proviene del vocablo griego parágrafos, y este a su vez está compuesto, ¿sí?, por prefijos, que significaría semejante, próximo, junto, y por el verbo grafo, que significa escritura, o sea, escritura de palabras semejantes, próximos o juntos. ¿Y cuál es su característica primordial del párrafo? Es la de manera de colocar las ideas una seguida de otra, pero separadas entre sí. También nos sirve como reforzamiento, que junto con todo el conocimiento que tenemos lo vamos a ir clasificando, como ven ustedes en la imagen. Ahora bien, tenemos aquí, corazoncitos, ampliado la misma imagen para que ustedes puedan captar, ¿ya? Es cómo está separado los párrafos. Aquí en este pedacito de lectura tengo 3 párrafos separados por punto. Empieza por mayúscula y termina con un punto aparte. Ese punto, como les había dicho, indica separación de párrafo. Y de igual manera las demás, así sean 5, 20, 30 párrafos, inicia con mayúscula y termina con un punto aparte. Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos del párrafo? Tenemos oración principal y oración secundaria. Ahora veamos pues cuál es el tema principal o que forma parte de esto. Es el asunto motivo por el cual se basa todo el párrafo y es lo principal se debe hacer para buscar, ¿sí?, la información que nosotros queremos y que tiene sentido al presentarlo. Con decir el tema ya nosotros tenemos noción de qué se trata. Pero en el tema tenemos las demás ideas, que sería la idea principal, que es sintetizar la información del autor, que responde a los conceptos generales del tema, ¿sí? O sea, cuando lees algo, tú buscas la idea principal de ese tema, y eso se llama principal. O texto principal, idea principal, fragmento principal. También después del principal existen los otros datos, a eso se les llaman ideas secundarias. Estas ideas secundarias expresan detalles en aspectos derivados de la idea principal o del tema principal. ¿Para qué sirven esto? Para ampliar la información y demostrar que la idea principal tiene fundamento y está siendo reforzado. Ahora, ¿cuáles son las características del párrafo? Pues tiene las siguientes características, y son 3 estas características. ¿Cuáles son? ¿Ya? Desde el punto de vista visual, ¿qué hacemos nosotros? Primero, cuando tenemos una lectura, visualizamos, vemos
que tiene imágenes, negrilla, color rojo, analizamos todo. Si está con mayúscula, minúscula, todo. Entonces, esa es la idea de la vista visual. Visualizamos todo, una manera general. Seleccionamos la información a la primera vista. Y luego, ¿cuál es la segunda característica? Desde el punto de vista comunicativo. Vemos si este tema, si este segmento del texto tiene ideas sencillas, menores, su contenido es menor, mayor, y la información parte además de esquemas o ideas principales. Como es comunicativo, nosotros vemos la información, lo leemos y luego lo decimos. Al expresarlo ya lo estamos haciendo comunicativo. También está el tercer punto, ¿en qué consiste? Que desde el punto de vista formal, o sea, que toda la información que tienes, que lo has construido lingüísticamente, lo expresas de manera semántica. ¿Cómo? Diciendo términos que van diferente a ello. En vez de decir bello, que ya es un término normal, común y corriente, pues dices precioso, divino, magnífico. O sea, términos un poquito más sinónimos y más elevados, con mejor énfasis en la pronunciación. Ahora hablemos sobre los tipos de párrafo. ¿Cuáles son los tipos de párrafo? Tenemos el argumentativo, que en esta clase de párrafo está enfocado en convencer o persuadir al lector sobre un determinado tema. Por eso es argumentativo. Argumenta, fortalece, debate, compone para que la persona que lo vaya a leer le guste y pueda fortalecer lo que ha estudiado, lo que ha aprendido con su propia idea o conclusión. Ahora también tenemos el tipo de párrafo conceptual, que es aquel párrafo en la que se indica los conceptos temáticos, ¿sí? Las ideas de acuerdo a la jerarquía que éstas tienen y son entrelazadas por conectores, conjunciones o palabras de enlace. No se vayan a olvidar de eso, por favor, que son temas que ya hemos avanzado. También está el de tipo que es el inductivo, ¿sí? ¿Esto cuál es? ¿Qué indica? Que es un párrafo donde la idea principal se expone al final del mismo. ¿Por qué razón? Una vez que ya lo has leído, el párrafo, entonces sacas tu conclusión y cuando sacas la conclusión es al final. Y en esa conclusión tú estás demostrando que sabes cuál es la introducción, cuál es el medio, o sea, el desarrollo y cuál es el desenlace. Explicas el argumento esencial e importante con este método inductivo, porque lo has aprendido y luego lo das a conocer. Ahora el explicativo. El párrafo explicativo es aquel donde se desarrolla la temática en función de proporcionar información a la otra persona, ¿sí? Un ejemplo, la oración. ¿Sabes qué es la oración? Y tú le enseñas al compañero la oración y le dices, no, es que es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. Les estás explicando y el otro está comprendiendo y asimilando de manera clara. Pero también hablemos del párrafo de enumeración. Es aquel párrafo que presenta sus elementos o su contenido enumerado, 1, 2, 3, naturales, ordinales o números romanos, para especificar la jerarquía de cada una de las informaciones. El 1, dato importante, y así sucesivamente lo secundario. ¿Sí? Y de esa manera hacemos el párrafo de enumeración. Pero hablemos ahora del párrafo comparativo. El párrafo comparativo sirve para señalar las semejanzas y diferencias. O sea, hay una comparación, tal como lo dice la palabra. Comparamos idea principal con idea secundaria. ¿Cuál de estas dos ideas tiene mejor contenido? Pero siempre y cuando estas comparaciones no menosprecien a las anteriores. Ahora hablemos del párrafo cronológico. Es la forma en la que sirve la información para ver que todo esto tenga un tiempo determinado, una idea de cuál va primero. Ordenamos nuestros párrafos de acuerdo a lo más importante, de lo importante a lo menos importante, por eso es cronológico, un orden correlativo. ¿Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y así sucesivamente? Sí, fíjense, aquí tenemos el cuento de los 3 párrafos. ¿Sí? Fíjense bien, en la primera partecita indicamos un párrafo, luego el segundo, el tercero, y está subrayado con los colores, ¿sí?, que habíamos aprendido en las técnicas del subrayado. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cuál es lo más importante que tiene esto, y ahí hacemos de notar qué párrafos son con contenidos importantes.
constantes. Bueno, mis queridos estudiantes, ese fue el aprendizaje del párrafo. Mis niños, nos vemos hasta la siguiente clase. Que Dios los bendiga.